Pues con mucho gusto vamos a proceder a la presentación del libro Introducción al pensamiento computacional, conceptos básicos para todos. Entonces, vamos a iniciar con los antecedentes, un poquito de la historia y la motivación del libro, que nos va a presentar el doctor Eduardo Morales, a quien cedo la palabra. Después describiremos ya parte de la estructura y contenido del libro y finalmente escucharemos una crítica y sugerencias de mejora para una siguiente edición. Bueno, adelante, Eduardo. Sale, gracias, Julieta. Bueno, a mí me pidieron hacer un como recuento histórico de cómo surgió este libro y, y haciendo un poco memoria, esta idea de impulsar pensamiento computacional, creo que surgió en una plática con Enrique, en donde de repente empezamos a enterarnos que los ingresos a las licenciaturas en computación y varias universidades iban a la baja. Y dijimos, órale, pues esto nos va a pegar en 4 o 5 años en el posgrado. Si hay menos gente estudiando en la licenciatura, pues va a haber menos en el posgrado. Y de hecho, más o menos eso pasó cuando estábamos en el INAOE, por esa época que empezamos a hablar de esto, estábamos recibiendo como 100 solicitudes para la maestría y ahora estamos recibiendo la mitad. Y obviamente hay más competencia, pero esta ola de poca gente metiéndose a estas carreras nos llamó la atención. Y luego también, bueno, nos enteramos que algunas universidades inclusive habían cerrado algunas carreras y otras habían decidido cambiarle el nombre, a ver si con el nombre pues atraían más alumnos. Que eso del nombre, yo sí tengo una cosa atravesada, porque resulta que si ustedes consultan los nombres de carreras de la ANUYES, existen más de 200 nombres de carreras asociadas a computación e informática en México. Entonces es una locura, ¿no? Es que es como si en lugar de nada más tener ingeniería civil, también existiera la licenciatura en puentes, edificios, casas y presas, ¿no? Y además estuviera no sé, ingeniería eh, no sé, en obra pública, y administración de construcción y otros 200 nombres, ¿no? Eso es una cosa, bueno, y además otra de las cosas, bueno, eso crea un gran problema, porque los alumnos dicen, bueno, ¿a cuál de todas estas opciones le entro? Y luego para el empleador, pues, ¿a quién contrato? ¿No? Porque el nombre no me dice nada. A mí no me dicen nada los nombres, muchas veces viéndolos. Y además también notamos que había muchas carreras en donde las matemáticas se estaban reduciendo, no había un núcleo básico, entonces mucha gente pues acababa de técnico más que de ingeniero, que no está mal porque obviamente se necesitan muchos técnicos, pero no les daban las bases adecuadas. Pero bueno, ya me estoy desviando, es una plática para otro libro que podríamos hablar, pero yo creo que en esa plática con Enrique, seguramente con chelas de por medio, planteamos que posiblemente esta caída podía ser porque los alumnos de las preparatorias y vocacionales no estaban recibiendo la educación adecuada de lo que era computación. Y en esa época nuestros hijos estaban en prepa, yo creo, y veíamos que les estaban enseñando pues cómo usar Windows, ¿no? Ese tipo de cosas, cómo usar paquetes. Y esto era pues, y no les estaban enseñando realmente computación. Lo peor es que les enseñaban eso y esa era su clase de computación. Es como si quisieran aprender matemáticas y les enseñaran cómo usar pues una calculadora electrónica, o si alguien que quisiera aprender, estudiar ingeniería como ingeniero o mecánica automotriz, le enseñaran cómo conducir un coche, ¿no? Y lo peor, digo, no está mal que les enseñen esas cosas, lo peor es que les dicen que le están enseñando matemáticas o que le están enseñando ingeniería mecánica automotriz, que es lo que estaba pasando. Entonces nos pusimos a buscar en internet y nos topamos con esta cosa de computational thinking. Y entonces pues le pedí a Jorge que se echara un clavado. A ver, hay esto de computational thinking, averíguanos pues
qué hay eso. ¿Y por qué Jorge? Porque en el 2012, esto viene desde el 2012, en ese año yo todavía era coordinador de la red temática de tecnologías de información y comunicación, la red TIC, que ya lo menciono y ya me da casi un tic de esa red. Bueno, Jorge en ese entonces había fungido como asistente de la red. Él hizo la página y me ayudaba en varias cosas de la red. Y entonces, inclusive por ahí me encontré una minuta de la red en donde se proponía cambiar el contenido temático de la computación en las preparatorias por ahí del 2012. Pero desde antes Jorge ya nos había dado una gran cantidad de información de esto, y yo creo que el primer acercamiento más fuerte fue que tuvimos una reunión en el 2012 en la Dirección de Investigación del INAHUE. Ahí todavía Enrique era director de investigación, con personal de las vocacionales del Poli, y que iban al INAHUE en realidad a ver si les podíamos ayudar en algunos cursos y lo que sea. Y lo que hicimos es que aprovechamos la oportunidad para venderles la idea de pensamiento computacional y de que era conveniente de que lo incluyeran en sus programas de estudio. Obviamente le pedí a Jorge que hiciera la presentación. Total, los convencimos, y a raíz de eso se hizo un primer curso a profesores de vocacionales en el INAHUE. Eso ya fue en enero del 2013. Un poco más adelante, también en el 2013, se hizo otro en el CECIT 14, también de pensamiento computacional. Por ahí del 13 también se hicieron otros. En el INAHUE había cursos para maestros de matemáticas y física de las preparatorias. También les metimos cosas de pensamiento computacional. Hubo un par de esos. Hubo otro taller de diferentes bachilleratos en Puebla. Inclusive después Jorge dio una semana de Scratch, que es una cosa para programar muy, muy intuitiva. Y bueno, pues paralelamente a eso, Jorge en el 2014, después de dar todos estos cursos, dijo: bueno, pues ya estoy juntando mucho material, voy a hacer un libro. En el mismo año que empezó a hacer su doctorado, ¿no? Entonces se veía un poco complicada la cosa, pero realmente esta idea pues lo entusiasmó mucho. También por esa época en el INAHUE se formó un pequeño grupo en donde estaba Alma Ríos, estaba Pilar Gómez, estaba Rebeca Clark, que era una gente de Peace Corps que nos estaba ayudando, estaba Enrique y yo, para tratar de impulsar el libro. De ahí salió una plática en ISTEC, etcétera. Y bueno, se siguió avanzando un poco en el libro. Principalmente Jorge fue el que se aventó la mayoría de las cosas. Y en una reunión en AMESCOMP se decidió echarle una mano para enriquecer el contenido, buscar la publicación, y por ahí de febrero hubo una reunión un poco más en serio, en donde se formó un grupo que ya lo mencionó Enrique. Estaba Enrique, estuvo Yasmín, Alfredo Sánchez, Eduardo Gómez, Julieta Nogués, Laura Cruz, Karina Figueroa, también estaba yo, en donde decidimos, bueno, Jorge ya tiene prácticamente el libro, pero vamos a tratar de afinarlo un poco, y entonces nos repartimos capítulos para darle sugerencias, y finalmente pues quedó en lo que ahorita ustedes tienen a la mano. Entonces pues es más o menos un recuento histórico. Hay anécdotas y eso, pero yo creo que ahí le paro y le paso la palabra a Julieta para que nos cuente más ya del libro en sí. Sí, muchas gracias, Eduardo. Bueno, yo traté de incluir un material para facilitar el entendimiento de la importancia que pensamos que esto puede tener en la educación. A lo mejor hay que bajarlo así. Bueno, ¿se escucha mejor? Ok. Entonces, lo primero que me gustaría a mí sería incluir y mencionar qué es el pensamiento computacional. Cuando yo lo platiqué…
A ver, sí, este no tiene ruido. Cuando yo platiqué de esta idea con una colega del área de ciencias, que es matemática, me dijo, son unos copiones porque nosotros sacamos primero el pensamiento matemático y ahora ustedes el pensamiento computacional. Y cuando revisé un poco este contexto, a mí me parece que ambos tipos de pensamientos son muy importantes y que nuestra Academia Mexicana de Computación sí puede hacer un aporte real a la formación de no solamente de nuestros jóvenes de prepa. Esperamos que este esfuerzo se pudiera bajar a niveles básicos, de tal manera que iniciemos esta tarea un poquito antes. Entonces, Jan Wins desde 2006 definió el pensamiento computacional como el conjunto de habilidades que permiten formular modelos mentales necesarios para plantear la solución de problemas. Y en su momento ella decía, empleando o no computadoras, de tal manera que ayudemos a que la gente se acostumbre a idear representaciones. Entonces este concepto es muy poderoso y lo que a mí me gustó mucho es que mantiene esa idea de trabajar con procesos y métodos mentales en la resolución de problemas. Y estos problemas, claro que llevan matemáticas, yo no me peleo con mis colegas de ciencias, pero aquí lo importante es que al final sí se derivan soluciones computacionales. Y yo creo que esto de parte de Janet Wins fue un buen aporte. Y en general, esta idea, voy a comentar un poquito más adelante, la toman varios países, porque aquí lo importante es que este pensamiento computacional nos ayuda, no voy a leer todas, pero en general nos ayuda a adquirir habilidades de tal manera que la gente se acostumbre primero a hacer una preparación del pensamiento a través de modelos y después la solución a través de herramientas computacionales. Entonces, por ejemplo, en Europa se han hecho ya esfuerzos importantes para incluir en la formación desde educación básica, para ampliar estas competencias en la formación de sus estudiantes. En Estados Unidos han ido más allá, a mí me impresionó lo que encontré en material porque se han unido el gobierno, las organizaciones. Hay un grupo en el que alguna vez hace un par de años me invitaron y nos regañaron, por cierto, a nivel del rector de la Universidad de Purdue, porque ellos decían, no han completado la tarea. El pensamiento computacional se tiene que desarrollar en etapas tempranas, pero con propuestas claras y concretas. Y en general muchas de las universidades hoy en día están incluyendo estos fundamentos de computación en los primeros años de la carrera, pero pensamos que entre más temprano sea esta sensibilización y formación de competencias, podemos llegar más lejos. Y bueno, en México el gran problema que tenemos, hace un ratito Cristian mencionaba irnos hacia los problemas nacionales, pero en educación sí tenemos deficiencias terribles y en general como país nos hemos tardado en reconocer la importancia de educar adecuadamente a nuestros jóvenes y niños, y particularmente en este tema de pensamiento computacional. Tenemos muchas carencias, pero sentimos que esto puede ser un buen grano de arena que aporte a esta formación de nuestros nuevos ciudadanos. Entonces, este libro creo que toma esta parte de despertar también conciencia de lo valioso que aporta el pensamiento computacional, y quisiéramos, este es un buen deseo, pero que creo que a través de la academia podemos empezar a picar piedra, que se detone en una estrategia nacional para ayudar a que todos nuestros chicos, todos los jovencitos estén elaborando ahora modelos y estén desarrollando estas habilidades y competencias. Entonces, el objetivo general que planteó Jorge con Eduardo y el grupo, y a nosotros nos pareció muy conveniente, es cómo ayudar a estudiantes de secundaria y preparatoria para desarrollar estas habilidades críticas que genera el pensamiento computacional, y de paso poder invitar y motivar, será la palabra, a estudiantes a que cursen carreras y posgrados en computación. La estructura del libro es relativamente sencilla, se divide en 3 grandes secciones. Primero se habla de los elementos básicos para el desarrollo del pensamiento computacional.
en los que obviamente está una introducción al concepto, los conceptos de abstracción, información y de algoritmos. Hay una siguiente sección de las herramientas que consideramos avanzadas, como funciones y recursión, análisis de eficiencia de algoritmos y aspectos de simulación. Y finalmente el último capítulo lleva ejercicios integradores como una experiencia de aprendizaje muy positiva para los chicos. Los beneficios y ventajas que visualizamos de esta obra es que se tiene un contenido técnico comprensible a ese nivel, obviamente. Se han procurado muchas ilustraciones, unas muy coloridas, pero otras que realmente representen los problemas que se están explicando a través de los diversos capítulos. Se cuida un enfoque didáctico. Me gustó mucho que los ejercicios que se incorporaron con la ayuda de nuestros revisores se incluyeron con un cierto grado de dificultad incremental, de tal manera que conforme el alumno va viendo que puede resolver, se le aumenta un poquito el reto y esta dificultad. Y también algo que es una característica importante de Jorge es que él incluyó cómo rescatar algunos aspectos de la cultura y valores mexicanos. Como se observan en los últimos capítulos, se ve con mayor claridad. Antes de mencionar a nuestros revisores, yo quiero agradecer el esfuerzo de la elaboración del prólogo. Por error se me quitó la lámina, pero las menciono. Está la doctora Lucía Barrón, la doctora Laura Cruz, la doctora Yasmín Hernández y una servidora en un esfuerzo de presentar en el prólogo el libro. Y particularmente, reitero, ya lo mencionó el doctor Enrique Zúcar, los agradecimientos a los revisores que están aquí por capítulos. Capítulo 1 y 4, Yasmín Hernández y Alfredo Sánchez. El capítulo 2, Eduardo Morales y Eduardo Gómez. Capítulo 3, Julieta Nogués y Enrique Zúcar. Capítulos 5 y 6, Laura Cruz y Karina Figueroa. Capítulo 7, Julieta Nogués y Eduardo Gómez. Y capítulo 8, Eduardo Morales. Y quiero también enfatizar que el esfuerzo realizado fue muy notable porque nos gana el operativo en nuestros centros de trabajo. Y pese a eso, pues todo mundo respondió en tiempo y forma con los materiales, revisiones y cosas que se solicitaron, a pesar de que en algunas ocasiones tuvimos muy poquito tiempo para reacomodar o proponer algunas otras opciones. La corrección de estilo estuvo a cargo de la doctora Laura Cruz y del doctor Miguel Antonio Lupián. Y finalmente, bueno, ya no tenemos mucho tiempo, yo quiero extender de veras una calurosa felicitación a nuestra autora Jorge Luis Zapoteca López. Incluyó su correo, ya que tiene la obra, sería muy interesante que le hagamos llegar a él sugerencias, comentarios e ideas, sobre todo de cómo extender esta obra a los otros niveles y cómo mejorar lo que se hizo en este primer esfuerzo, que además fue muy apresurado. Les pido un aplauso, por favor, para Jorge Luis Zapoteca, que no pudo venir, pero aquí está la foto. Y ahora cedo la palabra a la doctora Guadalupe Ibargüengoitia, que nos va a hacer favor de criticar un poquito y sugerirnos estas mejoras. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo de veras agradezco mucho a Enrique que me haya invitado y además el privilegio de poderlo leer de primera mano como parte externa del grupo que lo creó. Como dice la doctora Janet Wynn, que ya se presentó antes, me gustó mucho que dice que el pensamiento computacional complementa y combina el pensamiento matemático y la ingeniería. Esa definición me gustó mucho. Bueno, yo soy matemática, entonces estaría del otro lado, pero bueno, porque dice que se basa en las matemáticas, pero con sus fundamentos recurre a la ingeniería para la interacción de los sistemas con el mundo real. Esa definición me gustó muchísimo del pensamiento computacional, porque creo que en este libro se plasma exactamente esa relación entre los dos conceptos. Bueno, como ya se mencionó, este libro introduce los conceptos del pensamiento computacional
como son la abstracción, algoritmos, funciones, procedimientos, recursión, simulación y otros temas. Y me parece muy relevante que esos conceptos estén unidos en un solo libro, porque los podemos encontrar dispersos en muchos libros. Los que hemos dado clases en primeros semestres de computación, tenemos que estar buscando en distintos lados. Aquí están reunidos con mucha coherencia. Está escrito con un lenguaje que es muy claro, sin mayores formalismos. Puede ser entendido por un gran público, aunque muchos de sus ejemplos sí se basan en conceptos físicos y matemáticos que no creo que estén al alcance de chicos de secundaria, pero sí de preparatoria, y yo creo que eso también le da una riqueza a lo que se estaba trabajando. Por otro lado, los personajes mayas que se introducen, como los pueden ustedes ver en el libro, hace que sea muy agradable estarlos leyendo y ligando con los temas que se están tratando. Ya entrando en concreto a los conceptos, me gustó mucho el capítulo sobre la abstracción, que es uno de los, considero yo, de los fundamentos del pensamiento computacional, porque está descrito con ejemplos muy entendibles y con ejemplos de la vida diaria. Yo creo que ese fue un gran esfuerzo y un gran reto de escribirlo de manera muy entendible y ameno para entender un concepto que no es tan fácil de entender como es la abstracción. En el capítulo de los algoritmos, me gustó mucho los ejemplos que son de la vida diaria, porque empieza hasta con una receta de pastel de queso, así es que realmente era muy entendible, habrá que prepararlo, pero termina aplicando conceptos más abstractos, y al final, no para el pay de queso por supuesto, pero para el ejemplo que desarrolla, genera un pseudocódigo, o sea, se va viendo cómo va haciendo toda la formalización aplicando el concepto de abstracción hasta llegar al pseudocódigo. Otra cosa que hay que decir es que el libro en ningún momento está casado con ningún lenguaje de programación, y eso también es un aporte muy importante porque puede ser usado con los lenguajes que usamos y con los que usaremos y con los que usamos en la antigüedad, porque está con un nivel suficiente de abstracción que no tiene manejos concretos de lenguajes de programación. El capítulo de las funciones y recursión me gustó cómo está construido, y el ejemplo que maneja para mostrar estos ejemplos al final es dibujar una concha de Nautilus. Entonces ese ejemplo me pareció muy interesante porque pues es muy lúdico, muy gráfico, y cómo se fue llevando los conceptos de funciones, procedimientos y recursión a algo muy concreto como dibujar la concha de Nautilus. El capítulo de la eficiencia de algoritmos también me pareció interesante porque está trabajado con ejemplos de algoritmos de distintos tipos de complejidad, complejidad algorítmica, complejidad exponencial, etcétera, etcétera, y eso lo va haciendo muy interesante. Se va notando cómo la dificultad de los algoritmos es un punto que hace la diferencia en qué algoritmo se tiene que emplear en cada una de las cosas. Bueno, esos son los capítulos que me gustaron mucho. Bueno, voy a hablar otro más, pero sí me pareció un poco que el capítulo sobre la información y la simulación están un poco más difíciles de entender al nivel que estábamos trabajando de estudiantes de preparatoria, dijéramos así. El de teoría de la información llega a temas muy complicados. Yo creo que en un nuevo esfuerzo a lo mejor ese capítulo lo sacamos y lo trabajamos con mayor nivel, porque bueno, llega a conceptos que me parece que son difíciles de entender en ese nivel de preparatoria. Lo mismo sucede con la simulación, y eso que a mí me parece que la simulación, por supuesto que va a ser
la herramienta científica, bueno, no va a ser, es la herramienta científica hoy y en el futuro. Entonces sí es un capítulo que tiene que trabajarse, pero no sé si en un libro inicial de conceptos de pensamiento computacional. A lo mejor podría estar o más aterrizados o en un segundo libro, que yo creo que habría mucho material para un segundo libro también. En el último capítulo hay un ejemplo que me gustó muchísimo, que es el escribir tu nombre con glifos mayas. Ese ejemplo verdaderamente me pareció muy, muy bonito, porque está ligando cosas tan abstractas como el pensamiento computacional con la historia, con la cultura, y además hace una cosa que me gusta mucho, es que a la hora que muestra la solución del problema, se encuentra con que la solución no es única. Hay varias soluciones que se pueden construir, varias maneras de construir el nombre de cada quien a través de los glifos mayas que presenta. Y yo creo que eso también es una parte muy importante, porque cuando nosotros resolvemos un problema computacional no hay la solución. Entonces, irlo introduciendo de esta manera me parece que quedó muy bonito. El último ejemplo que presenta es cómo tejer un huipil, y ese es un ejemplo que también me parece bastante interesante, porque es un algoritmo recursivo para poderlo hacer. Entonces, sí voy a decir que el ejemplo me parece muy interesante, pero sí me perdí un cacho. En algún momento como que ya era un poco apresurado para al final terminarlo. Todos los capítulos tienen un buen número de ejercicios graduados, como dices, y que además van haciendo que los chicos vayan entendiendo y practicando lo que se fue presentando. Eso me parece también un aporte muy bueno. Los ejercicios están graduados y son bastante claros e interesantes. Bueno, pues entonces, como conclusión, puedo decir que el libro es un excelente esfuerzo que reúne temas importantes a desarrollar para el pensamiento computacional, y que los jóvenes podrían aplicarlos en su vida diaria. Yo creo que es un libro que es fácil de leer. Yo me lo eché con todo y todas las cosas que uno tiene que hacer en 2 cachitos de semana, bueno, por todo lo que uno tiene que hacer. Y podría, los aportes para los profesores que lo quisieran utilizar, podría ser irlo introduciendo en cada uno de los temas, el capítulo correspondiente antes de enseñar lo que tenga que enseñar de computación, pero o echarse todo el libro o los capítulos que se consideren necesarios en un mes al inicio de un curso que tenga que ver con estos temas. Yo creo que es muy, muy importante para México enseñar a la gente a pensar, ¿no? Otro gallo nos cantara en este país si hubiera el desarrollo de este pensamiento computacional, en donde se aplique un pensamiento metódico y ordenado para ir resolviendo los problemas de la vida diaria. Y eso se aprende muy fácilmente en este libro. Que los jóvenes adolescentes pueden entender esos conceptos y aplicarlos en su vida diaria, pues también va a ser un aporte muy importante, que a la hora que tienen que organizar una fiesta, pues órale, apliquen el pensamiento computacional para poder organizar una fiesta, para poder organizar la resolución de problemas que se les presenta diarios, aplicar la abstracción, la separación de conceptos, la recursión, ese tipo de conceptos de manera natural. Me parece que sería muy, muy importante. Bueno, pues la verdad es que yo creo que todas esas capacidades que el libro está proponiendo crean una actitud crítica ante la realidad, y que debería de promoverse muchísimo su uso en las escuelas. Sí, también creo que para bajarlo a nivel de secundaria habría que hacer los mismos temas, pero con unos ejemplos más sencillos, porque muchos de los ejemplos que se usan aquí
son leyes de la física, o cielos, eso apenas en la preparatoria lo están aprendiendo. Si pudiéramos aterrizar los mismos conceptos con ejemplos más de la vida diaria, yo creo que podríamos bajarlo a nivel de secundaria. Y sí creo que es un esfuerzo muy interesante. La verdad, muchas gracias por habérmelo pasado, y pues que todos lo disfruten. Ya tienen que leer hoy en la noche. Muchas gracias. Bueno, nos queda un poquito de tiempo para algunas preguntas o comentarios. Sí, acá tenemos una persona. Sí, buenos días. Bueno, así a bote pronto por la rápida revisión que se le hace, por los comentarios que han hecho, me parece que por ejemplo, para los que nos toca trabajar con nivel licenciatura, es una excelente obra que nos puede permitir acercarnos a nivel de bachillerato y cumplir esos doble objetivo de promover, por un lado, nuestros programas del área de cómputo, pero dándoles una herramienta a estos chicos que a lo mejor no se van a ir para carreras del área de cómputo, pero que ya tienen ahí esa herramienta, ¿no? O sea, me parece que como obra nos puede servir de manera excelente a los profes, ¿no? Nada más haría una solicitud, ¿no? Hay un conjunto de ejercicios muy bien elaborados que sería interesante tener al menos una solución, hablando de que hay varias soluciones, tener, dado que se va a colgar en digital, tener un anexo con las soluciones a los ejercicios de los capítulos que puedan orientar en su momento a la aplicación de esto, ¿no? Supongo que se tienen preelaborados, ¿no? Sí, muchas gracias. Haremos la sugerencia, pero en el sitio que estamos incluyendo aquí hay material adicional y algunos ejercicios resueltos. Sí, la idea es tener un sitio web con información adicional, y probablemente ahí se podría poner algunas soluciones, a lo mejor sí, no en un sitio particular para el libro. Quizás podríamos tener la liga del sitio de Mescompa y ahí tener información adicional y solución a lo mejor algunos de los ejercicios. Siempre ahí es un poquito de compromiso, ¿no? Porque tampoco a lo mejor quieres dar todas las soluciones para los estudiantes. Gracias. Felicidades al autor y a los coautores y demás colegas que participaron en esta obra. Se ve, es un material muy interesante, y nada más quería yo hacer algunos comentarios sobre el tema de pensamiento matemático y pensamiento computacional, con lo que empezó Julieta. Yo estoy dando sistemáticamente cada año un curso de pensamiento matemático, porque está en el programa y porque me parece muy importante, es para el primer ingreso de la UAM, y me metí muchísimo a esos temas, y efectivamente son cosas como distintas y al mismo tiempo muy relacionadas. Entonces ese es un terreno para poder explotar a futuro que me parece que podría ser muy interesante, ¿no? Keith Devlin, que es un poco el que acuña, digamos, no es el que acuña, pero es el que ha hecho más popular el término de pensamiento matemático, insiste en lo que es la definición actual de las matemáticas, que es la ciencia de los patrones. Y el pensamiento computacional vendría a ser algo así como la ciencia de los procesos, de alguna manera, haciendo un símil. O sea, no solo se trata de plantear el problema, que sería el
matemática, la parte formal, sino cómo resolverlo paso a paso. Entonces, están muy ligados. Y un comentario adicional, ya dejo el micrófono, Seymour Papert, cuando crea el lenguaje Logo, lo crea para tener una herramienta para que los niños se metan en el mundo de las matemáticas. Esto es como al revés, o sea, diseña un lenguaje de programación para meter a los niños a las matemáticas. Entonces esas relaciones son muy ricas y creo que valdría la pena a futuro seguir explotando y bueno, pues este es un buen punto de partida que habría que explotar lo más posible, ¿no? Felicidades. Muchas gracias. No sé si hay un último comentario. Si no, yo quisiera plantear aquí el primer objetivo era desde luego terminar este libro, pero creo que nuestro siguiente objetivo es cómo tratar de que esto tenga un mayor impacto. Y sobre todo, pues creo que la labor es, por un lado, con los maestros de preparatoria y con otro lado con las autoridades educativas del país, ¿no? Entonces, tal vez ir como en el caso del centro, formando también como un grupo de interés de gente que quisiera apoyar en esto, gente que a lo mejor que tenga contactos interesantes en la parte del gobierno, de la Secretaría de Educación Pública o de los sistemas de educación como las vocacionales o las prepas del TEC de Monterrey, etcétera, en que pudiéramos lograr que esto no se quede simplemente en el papel, sino tenga realmente un mayor impacto en la educación en México. Y entonces, tal vez podemos pedirle a Julieta que a través de ella vayamos conformando ese grupo y ver cómo los siguientes pasos para tener un mayor impacto. Y con mucho gusto, mi correo es jnogues@itcmx. Bueno, o si le escriben a Enrique, él me puede también canalizar las ideas o las disposiciones a colaborar en este grupo. Y sí creemos que aparte hay que hacer un trabajo complementario en los diferentes niveles. No nos da la vida, tenemos mucho trabajo, pero yo sí creo que si no le dedicamos un poquito a este esfuerzo, nuestro país sigue, como decía bien la doctora Guadalupe, seguimos estando mal, tenemos que hacer cosas para cambiar. Yo comparto en el TEC de Monterrey, estamos trabajando en un nuevo modelo educativo que ya en los primeros semestres de carrera de ingeniería lleva ya retos de pensamiento computacional, se promueve el pensamiento computacional, pero insisto en que si no iniciamos en las etapas tempranas, nuestra cosecha llega muy tarde, ¿no? Ese es un punto. Y yo con gusto, si me envían un correo o a través de Enrique, si se comunican y me contactan, vamos integrando un grupo de trabajo en esta dirección. Bueno, muchas gracias. Para continuar, tenemos la foto de grupo.